Hola, boas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por estar aquí. Vamos a dar comienzo una de las asambleas abiertas que estamos llevando a cabo por todo el país, y hoy tenemos aquí a Pedro en A Coruña. Entonces podéis preguntarle lo que queráis sobre cualquier tema, porque queremos escucharos y que cada uno aporte un poco, un granito de arena, pues, a este gran proyecto que está llevando a cabo el Partido Socialista. Tenéis 60 segundos, más o menos, para las intervenciones. Levantáis el brazo, entonces se os irá dando paso a todos y a todas, los que podamos. Y si a alguno le ha quedado alguna duda y quiere repetir, pues ya veremos si tenemos un poquito de tiempo para poder hacerlo. Y esto es un debate horizontal, donde estamos la mayoría sentados, hay gente también de pie. Pero os pido, por favor, quien pregunte, que se levante, nos diga su nombre, si representa algún colectivo, y si no, pues solo con el nombre ya es suficiente. Y nada, después os explico un poquito más a fondo, pues, cómo va a transcurrir o cómo van a transcurrir los tiempos y los turnos. Ahora quería dejaros un ratito con Mar Barcón, que es la candidata socialista a la alcaldía y que ya se merece A Coruña, una alcaldesa socialista. Y como Mar Barcón, trabajadora de primera, que se recorre y se patea las calles día a día para conocer los problemas de la gente de esta ciudad. Así que nada, os dejo con ella y luego seguimos otro ratito. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, Pedro Sánchez. Muchísimas gracias por estar en esta Coruña. Un día muy especial, además. Porque sabéis que hoy faltan 160 días para el 24 de mayo. Gracias por estar aquí. 160 días para el cambio en muchas ciudades y también en esta. Así que gracias por haber venido. Me vais a permitir que os dé la bienvenida a todos y a todas. José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Julio, enhorabuena, muchísimas gracias. Cris, Pilar, a todos y a todas, especialmente a quienes representáis a muchas asociaciones y colectivos de la ciudad, a quienes cada día nos ayudáis a trabajar desde los barrios, con las personas que más lo necesitan, con las familias, con los trabajadores. Y me vais a permitir que en este caso me gire y diga, compañeros de Alcoa, que Alcoa no se pecha, Alcoa no se va a cerrar, porque no lo vamos a permitir. Veréis, hace menos de un año, 10 o 11 meses, vino a la agrupación socialista, a esta ciudad, un diputado que andaba recorriendo España. Un diputado que quiso reunirse antes con un grupo de jóvenes que acababan de crear una pequeña empresa, que quiso hablar de oportunidades, que quiso escucharles, que quiso saber cuáles eran sus problemas. Ese joven diputado que recorría España se llamaba Pedro Sánchez. Y aquel día, en la agrupación, en la Casa del Pueblo, nos habló de una manera nueva de entender y de hacer la política. Nos habló de que la política era darle la voz a los ciudadanos, que era escucharles, que cualquier proyecto que quisiera sacar adelante el Partido Socialista tenía que empezar volviendo a escuchar a los ciudadanos, escuchándoles sentados con ellos, en sus barrios, en sus comercios, en sus lugares de trabajo, escuchando a las familias que llevan demasiado tiempo sufriendo las políticas de la derecha, pagando una crisis que ellos no provocaron, sufriendo y esperando que alguien, el Partido Socialista, les dijese basta ya, se acabó esta España gris de recortes, hay alternativas, pero esa alternativa pasa porque toméis vosotros la palabra. Aquel día nos sentimos muy identificados porque llevábamos 3 años recorriendo esta ciudad, escuchando a los ciudadanos, escuchando a los vecinos,
recorriendo los barrios. Y quisimos también dar la voz a nuestros vecinos, hacer política de esa manera. Gracias, Pedro Sánchez, porque para nosotros, hoy, que yo ya soy candidata, hoy que a 160 días del cambio, es un enorme apoyo y un orgullo que estés aquí escuchando a los coruñeses y a las coruñesas, a los trabajadores de Alcoa, a las familias y diciéndoles que el Partido Socialista está aquí de pie y que falta muy poco tiempo ya para que esta ciudad vuelva a ser la vanguardia de las políticas sociales. Y porque aquí, que hablamos de reiniciar Coruña, reiniciaremos Galicia, José Ramón, y desde luego reiniciaremos España de tu mano, Pedro Sánchez. Gracias. Y ya que ha nombrado Mar a nuestro secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, deixovos con el que, para saludarvos, non temos moito tempo, pero vai ser moi breve, queremos que tamén participe e que os coitades 2 minutiños. Moi breve, vou a ser moi breve porque eu son consciente de que en vides escoitar todos, a min tamén, pero sobre todo a Pedro Sánchez e esta magnífica asamblea aberta que é a primeira que facemos en Galicia, non será a última, así que eu creo que todos os que estáis sentados, cómodamente sentados, e os que estades de pé, eu digo que vai a merecer a pena esta asamblea aberta, sobre todo, ademais, tendo en conta que os que estamos aquí, os 4 fomos elexidos por primarias, é unha boa cousa, creo que é un feito único en España, os 4 que estamos aquí, Pedro Sánchez, o secretario federal, elexido por primarias, Julio Sacristán, secretario provincial da Coruña, elexido por primarias, Mar Barcón, elexida candidata e futura alcaldesa da Coruña. Sí, eu estou convencido. O cambio chegará tamén a Coruña. A Gran Coruña voltará outra vez a ser unha realidade da mão dos socialistas. E eu mesmo, humilde servidor de todos vostedes, que son tamén un secretario xeral elexido por primarias. Hai un antes e un despois deste proceso, e ese antes e ese despois o viviremos tamén hoxe aquí, con unha forma de facer a política totalmente aberta, donde non hai plasma, donde non hai preguntas vistas previamente, donde poderemos contestar humildemente o que queremos e o que sentimos os socialistas por facer política e por este país. Así que, moi brevemente, xa me despido de todos vos agradecéndovos a vosa presencia aquí e, sobre todo, para disfrutar da política con mayúsculas. Moitas gracias. Y antes de empezar la asamblea, pues vamos a escuchar a nuestro secretario general. Muchas gracias por venir, Pedro, que ha estado esta mañana con los trabajadores y trabajadoras de Navantia en Ferrol, ha estado en Narón, donde creo que estrenaban la agrupación, la sede de la agrupación, con las compañeras y los compañeros, y que no para, porque el que siga la agenda de Pedro Sánchez diariamente es un hombre que no para, que intenta estar todos los días a pie de calle, escuchando los problemas reales de la gente, y yo creo que lo está consiguiendo. Luego podéis preguntarle, como habíamos comentado, todo lo que queráis. Ahora os voy a dejar que él se presente y que nos hable un poquito y daremos comienzo ya a lo que es la asamblea. Bueno, muchas gracias, Cris. Para quien no sigáis a Cris, pues ella es una activista en las redes sociales y la verdad es que lo hace francamente bien. Y quería ser muy breve porque, como bien ha dicho antes Mar, lo importante sois vosotros y vosotras, que me preguntéis, que nos preguntéis sobre todo lo que consideréis oportuno. Pero antes me gustaría trasladaros varios mensajes. El primero de ellos es a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa. Vamos a estar con vosotros y con vosotras. Vamos a defender la industria y a esta importante empresa para Galicia. Un aplauso para ellos. En segundo lugar, ya que lo decía Mar y Rajoy, habéis visto que está hablando ahora mismo de la historia, de que si la crisis es historia. Bueno, lo que es una historia negra es toda su gestión y vamos a dar carpetazo a esa historia a partir de mayo y de noviembre del próximo año, ¿verdad, compañeros y compañeras? ¿Qué lo vamos a hacer? Y estoy muy contento, de verdad, de estar hoy en Coruña.
de estar en Coruña y de acompañar no solamente a José Ramón, con el que me une una amistad personal desde hace muchísimos años y que va a ser el próximo presidente de la Xunta, sino también de Mar, que va a ser la próxima alcaldesa de Coruña, porque se está dejando la piel desde hace muchos años para conseguirlo. Y además de ser una digna sucesora de otro gran alcalde socialista, que es Javier Losada, y que nos acompaña aquí, y para el que pido también un buen aplauso. Y os voy a contar una anécdota personal y ya con esto termino y empezamos ya las preguntas, ¿no? Cuando fui elegido secretario general, Javier Losada pues se me acercó un día y me dijo: oye, Pedro, ¿te puedo dar un consejo? Y digo: hombre, por supuesto, Javier, faltaría más. Y me dijo: disfrútalo. Disfruta ser secretario general de este gran partido que es el Partido Socialista. Déjate la piel para volver a levantar a este partido y situarle en el lugar que merece, que es gobernando otra vez Coruña, Galicia y España. Y Javier, lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Cada día lo disfruto más. Y os digo una cosa, compañeros y compañeras. Va a costar, lo sabemos, estamos en la calle, sabemos lo que opina la gente, pero también sabéis, como yo, que mucha gente quiere volver a ilusionarse con el Partido Socialista. Quiere volver a creer en el Partido Socialista, a recuperar las políticas de izquierdas que siempre enarboló el Partido Socialista. Y en eso, compañeros y compañeras, desde abajo, desde lo municipal hasta lo nacional, os puedo asegurar que el Partido Socialista está. Y que la nueva dirección se compromete a 3 cosas. La primera, a la honradez. Vamos a ser, como dijo el padre fundador de este gran partido, Pablo Iglesias, ejemplares. Y no me va a temblar el pulso cuando tenga que echar a un corrupto o corrupta del Partido Socialista. Lo segundo, trabajo, trabajo y trabajo. Yo dije que iba a ser un secretario general en la carretera, y lo que les pido y exijo a todos los cargos del Partido Socialista, desde el último concejal al secretario general del Partido Socialista, que soy yo, es dejarnos la piel por este gran partido. Y la tercera cosa, futuro. Mirad, hace unos días celebramos el Día de la Constitución y cuando me acerqué a los ciudadanos que estaban enfrente del Congreso, vino una señora de 67, 68 años que me dijo que con su pensión estaba viviendo no solamente ella, sino que estaba viviendo también su hijo de 40 y tantos años que hoy está desempleado. Esa es la gente por la que existe el Partido Socialista y esa es la gente por la que pido que trabajemos 160 días hasta ganar y cambiar las cosas en Coruña y también hasta noviembre de 2015 para cambiar este país, porque bien se merecen un presidente del gobierno completamente distinto a Mariano Rajoy. Ese es nuestro empeño. Así que, compañeros y compañeras, es vuestro momento, preguntad lo que queráis y nosotros os responderemos. Gracias. Pues vamos a empezar con una cosita antes, ya que hemos hablado de las redes, que os estoy viendo por allí. Para todo el que quiera y tenga smartphone, ya sabe que puede subir lo que quiera, lo que estamos comentando en la asamblea, al Twitter, Facebook, Instagram, porque lo que queremos es que llegue a todo el mundo, no solo a los que estamos aquí, que también lo están viendo por streaming desde todos los sitios, pero es muy importante que llegue también nuestros comentarios, nuestras opiniones y lo que pensamos pues a través de las redes sociales. Y pues podemos empezar ya con las preguntas, levantando la mano. Empezamos, sí, uno de los trabajadores. 5 y luego vas. Vale. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Pedro Sánchez todo su apoyo que ya nos ha dado antes de empezar esta asamblea. Soy Miguel Conde, representante de los trabajadores del Comité de Empresa de Alcoa-Inespa La Coruña. Mi primera pregunta era preguntarle al futuro candidato a presidente del Gobierno cuál es su política energética con respecto a la industria electrointensiva en este país. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos. ¿Alguien más? Vamos a ver. Allí, ¿dónde anda el micro? ¿Tenéis otro micro?
Hola, yo no quiero preguntar nada. Yo lo que quiero es pedirle a Pedro Sánchez y pedirle a todos los que estamos aquí que, por favor, luchemos decididamente por la nueva industrialización, reindustrialización, actualización de la industria, lo que sea. No podemos vivir solo de bares, restaurantes y tal. Y no tengo nada contra ellos, porque a mí me gustan las cañas y nadie me prohíbe nada. Pero, por favor, eso es básico. Aprovecho para recordar que hace 50 años en la empresa donde trabajan esos chavales que están ahí, a mí me hicieron un examen psicotécnico para trabajar aquí en Coruña en Genosa. Se llamaba Genosa, hoy es SRG, era quien llevaban la cosa estatal. Por lo tanto, creo yo, aparte de eso, soy Emilio de la Fuente Mayán, perito industrial, y hoy ingeniero técnico industrial y otras hierbas que hice. Eso, por favor, si me queda tiempo, le planteo un problema después, si me toca, un problema pues de chaval de primera enseñanza, de multiplicar. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Y seguimos aquí. Sí. Vamos a ver. Sí, dinos tu nombre. Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina, pertenezco a una ONG de aquí de La Coruña, soy la presidenta y quería decir una serie de cosas. Primero, la inmigración, que es en la asociación en la que yo trabajo, la migración ha sido en un momento determinado una aportación muy buena para la seguridad social y además ha sido una aportación estupenda para el rejuvenecimiento del país y también para el aumento de la natalidad, etcétera. A día de hoy en las ONGs estamos muy preocupados porque la situación ha cambiado muchísimo y para mal. Estamos apagando incendios constantemente. Tenemos problemas con las tarjetas sanitarias, tenemos problemas de paro, tenemos problemas con las cotizaciones a la seguridad social, tenemos problemas con los reagrupamientos familiares que se han encrudecido muchísimo. Sufre muchísimo la población inmigrante. Nosotros estamos tratando de paliar eso, pero a día de hoy la situación está fatal. Quería saber también han incrementado muchísimo las familias monomarentales, con lo cual pues también hay que apoyarlas, ¿no? Queríamos saber cuáles son los parámetros básicos, el esquema general de tu programa y también cuáles son las claves para paliar este problema de la migración. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguno más? A ver. Allí mismo, sí. Buenas tardes, boas tardes, Pedro. Vamos a ver, mi petición es solo esto. Ayúdanos a recuperar la sonrisa y la alegría de vivir que nos robó el gobierno del Partido Popular. Si recuperamos esto es porque los 4 pilares más importantes de nuestro país funcionan, que son trabajo, educación, sanidad y cultura públicos. El anuncio por tu parte de la supresión del infausto artículo 135 de nuestra Constitución lo aplaudo y lo apoyo. No escuches, en este caso solo, a los que se creen grandes popes de nuestro partido que de tantos años en la alta política y viviendo cómodamente se olvidaron de lo que significan los principios y los valores de nuestras siglas. Unos las olvidaron y otras ni siquiera se las inculcaron. Ni se preocuparon de conocerlas. Por consiguiente, desconocen la realidad social. Nada más. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, allí al fondo, creo. Sí, buenas tardes. Soy Ángel Garmendia, soy militante de base del Partido Socialista en la agrupación coruñesa y soy funcionario de justicia. Primero, un ruego a Pedro, que sigas siendo lo que eres, esa persona con ilusión, con ganas de transformar, esa persona que tiene que devolver toda esa fuerza y toda la ilusión a este partido para recuperar el liderazgo que en esta sociedad creo que el Partido Socialista tiene que volver a recuperar. Decirte 2 cosas desde el ámbito de la justicia. Hay 2 elementos fundamentales como pueden ser las tasas judiciales que han impedido últimamente el acceso por parte de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Yo creo que es un elemento fundamental e importantísimo que marca lo que es la indefensión de muchos ciudadanos. Por lo tanto, me gustaría que mi partido abanderara directamente la supresión de las tasas judiciales. Y otro elemento fundamental, donde nosotros también tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia y un poquito de propósito
proyecto de enmienda también en materia de ejecuciones hipotecarias. Hay una ley hipotecaria en este país que ha dejado a miles y a miles de personas en la calle. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene que estar con los que le corresponde y no atravesar la delgada línea roja y mantenerse en el sitio de los ideales socialistas. Muchas gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Soy Miguel, soy militante de la agrupación socialista coruñesa y muy sencillo. Me remito al tema económico, que es tu ámbito, ¿no, Pedro? Por lo que has dicho, intuyo que vamos a dejar las políticas socialdemócratas, pactistas y parcas y vamos a sondear y ahondar en su caso, y yo ahondar en su caso, en alternativas netamente socialistas como banca pública, economía social, un control riguroso de determinados temas estratégicos como es la energía, recuperar servicios y empresas públicas. Sí, ahora paramos y nos contesta ya Pedro a la primera parte de la asamblea y luego, después de que conteste a todas estas personas, podemos seguir con más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, amigos. Respecto a lo que han comentado el representante de Alcoa, decirte que nosotros desde el Partido Socialista defendemos la eficiencia energética, faltaría más, pero aquellas industrias que son intensivas y altamente consumidoras de energía, pues desde luego tienen que contar con un precio de suministro energético mucho más bajo del que tienen ahora mismo, ¿no? Y además hago una reflexión en relación. Al final, el coste energético en España es de los más altos de Europa. Hoy, por ejemplo, por la mañana estaba con los trabajadores autónomos y también estaba con los del sector del transporte y también con asociaciones de consumidores y usuarios, ¿no? Y sabéis que ahora mismo en España, bueno, en el mundo, lo que ocurre es que el precio del crudo del petróleo ha bajado, pero sin embargo el precio de la gasolina y del gasoil sigue siendo el mismo, ¿no? Y una de las cosas que hemos propuesto al Gobierno de España es que la ley de hidrocarburos tiene que garantizar la suficiente flexibilidad como para que en el momento en el que baja el precio del crudo, también el precio de la gasolina y del gasóleo baje para los ciudadanos y también para las empresas y los transportistas, ¿no? Con lo cual, ¿qué os quiero decir con esto? Que una de las principales reformas que tenemos que hacer en nuestro país es rebajar de una vez por todas el coste de la energía, tanto a la industria intensiva de esa energía como también al sector del transporte, a los autónomos y a las familias. Y en ese sentido, mañana, que vamos a constituir el Consejo de Política Industrial y Energética dentro del Partido Socialista, empezaremos a proponer medidas para frenar la pobreza energética y también para garantizar un coste de suministro energético mucho más competitivo del actual, ¿no? Respecto a la nueva industria, ¿no? Y antes lo comentaba la persona que ha hablado. Yo comparto con él en que en España ahora mismo, fijaros, sí es importante el reindustrializar nuestro país. No solamente para dar oportunidades a las personas de más de 40 años, también para los jóvenes y no tan jóvenes, sino que al final de lo que estamos hablando es también de sostener nuestro modelo social. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues que el Partido Popular ha aprobado una reforma laboral que ha recortado y mucho las cotizaciones a la seguridad social, que prácticamente no hay motores de creación de empleo salvo el sector turístico, hoy en larga vida el sector turístico, pero el problema ¿cuál es? O el riesgo ¿cuál es, mejor dicho? Pues que al final el tipo de empleo que se crea es un empleo precario. Y con ese empleo precario nosotros corremos un riesgo en el medio plazo, y es que no vamos a poder sostener nuestro modelo social, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, nuestro sistema nacional de dependencia. Con lo cual la izquierda tiene que dar respuesta a dos cosas, amigos y amigas. Una, tiene que hacer una reforma fiscal de izquierdas que luche contra el fraude fiscal, que haga que las grandes corporaciones paguen más impuestos de lo que están pagando ahora mismo, y ahí os hago un paréntesis. Nosotros hemos propuesto hace 2 semanas la creación de un impuesto Google, es decir, que las grandes corporaciones paguen más que las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que no ocurre ahora mismo. Cierro paréntesis, pero sobre todo lo que tenemos que hacer desde la izquierda es demostrar que hay una alternativa económica a la derecha. Y eso tiene todo que ver
con la reindustrialización. Y ahí es donde podremos crear empleo mucho más seguro, mucho más de mayor calidad, con mejores sueldos y de esa manera poder financiar y sostener nuestro modelo social. Por eso los socialistas también creemos en la reindustrialización, porque será la única manera de crear empleo de calidad que garantice también lo que nos define a nosotros, que es la cohesión social, que es el modelo social, que es la sanidad pública y que es también la educación pública. Cristina hablaba de inmigración. Nosotros hemos propuesto, amigos y amigas, el que en cuanto lleguemos al gobierno, todos los ciudadanos en nuestro país, tengan o no tengan, digamos, la condición de inmigrantes regulares o irregulares, tienen que contar con una tarjeta y una cobertura sanitaria. Y eso lo vamos a recuperar. Alegría de vivir, ¿no? Está bien eso, además. Mirad, nosotros hemos propuesto una reforma de la Constitución del 135. Bueno, nosotros hemos propuesto una reforma de la Constitución mucho más amplia, porque creemos que España se tiene que renovar. Y frente a un Partido Popular que lo que dice es que no podemos renovar la Constitución, que es mejor dejarla tal y como está, y un Podemos que lo que dice es que el Pacto Constitucional del 78 no vale, y lo digo yo que no voté la Constitución por razones de edad, digo que la Constitución del 78 vale, pero que tiene que ser renovada. Y que la mejor manera de defender la Constitución y la convivencia entre españoles es reformar esa Constitución. ¿En qué tres ámbitos? Uno, tenemos que reformarlo en el ámbito de que tenemos que regenerar la vida democrática en nuestro país. Estaremos de acuerdo en que hay que revisar el número de aforados y aforadas que hay en nuestro país. Y que los diputados y diputadas sean juzgados, como todo hijo de vecino, en los tribunales, y no por un tribunal supremo. Bueno, si queremos hacer eso, tenemos que reformar la Constitución. Si queremos introducir en la Constitución, como yo defiendo, el que solamente haya 2 mandatos de legislatura a la presidencia del Gobierno, hay también que reformar la Constitución. En segundo lugar, queremos reordenar todo este desbarajuste de competencias que hay entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Eso es el federalismo, amigos y amigas. Reordenar todas las competencias, que se sepa claramente qué administración es responsable de qué, porque ahora mismo los españoles no lo sabemos. Y finalmente, y porque lo comentaba antes la compañera, el 135 dichoso. Mirad, nosotros decimos, los socialistas, porque creemos en el estado del bienestar, estamos de acuerdo en que no puede existir déficit, que tenemos que cuadrar las cuentas, porque la mejor manera de sostener el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, es que nos salgan las cuentas. Estaremos de acuerdo, ¿no? Porque si no, es difícil de sostener. Somos también de los que creemos que hay que pagar la deuda pública. ¿Por qué? Porque al final la deuda pública es con la que financiamos los hospitales, las escuelas públicas, todo aquello que nos define como socialdemócratas. Pero en tercer lugar, al igual que decimos que estamos dispuestos a pagar la deuda pública, decimos que hay que pagar y garantizar la financiación de lo que nos define como gente de izquierdas, que es la sanidad pública, la educación pública y el sistema público de pensiones. Ese es el sentido de la reforma que nosotros hemos hecho en el artículo 135. El PP dice que no está de acuerdo con esta reforma del 135. Lógico, es que ellos son la derecha y nosotros somos la izquierda. Respecto a lo que ha comentado antes Ángel del Ministerio de Justicia y de los funcionarios y las tasas judiciales. Nosotros, como bien sabes, hemos propuesto eliminar esas tasas judiciales porque estamos en desacuerdo con esta forma de hacer una justicia de primera y otra justicia de segunda o de tercera para aquellos que no tengan recursos. Pero mirad, lo que más me preocupa de este gobierno, ¿sabéis lo que es? Que yo veo que Rajoy está más preocupado del horizonte judicial de su partido, más ocupado en apartar al juez Ruz de investigar la trama de corrupción de financiación irregular del Partido Popular, es decir, la trama Gürtel, mientras hay muchísima gente que está sufriendo el paro, la pobreza laboral y el desmantelamiento de los servicios públicos. Con lo cual, yo lo que le digo al señor Rajoy es que la mejor manera de luchar contra la corrupción es que empiece limpiando su casa y que dentro del Partido Popular asuman a algunos de sus altos responsables algún tipo de responsabilidad política. Porque mirad, es cierto que la corrupción es un mal endémico que tenemos que combatir todos los partidos políticos, pero hay a partidos políticos que les afecta más la corrupción que a otros. Porque yo, que soy secretario general del Partido Socialista,
no me siento en un sillón de un despacho, de un edificio que está financiado de arriba abajo con dinero B de Bárcenas y de la Gürtel. Y Rajoy sí. Y finalmente, decía Ángel también la ley hipotecaria, la dación en pago, que sepáis que hace 4 o 5 días en el Congreso de los Diputados propusimos una ley de segunda oportunidad y la dación en pago para los familiares o las familias, mejor dicho, en riesgo de desahucio. Mirad, os hago la siguiente reflexión. En España, durante estos últimos 5 o 6 años de crisis, nosotros, no el gobierno, nosotros con nuestro dinero pagado vía impuestos, hemos rescatado a los bancos por 108.000 millones de euros. Lo hemos pagado de nuestro bolsillo. El Estado con eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprando viviendas vacías a los bancos que no pueden vender. Bueno, pues yo lo que digo es que el Estado no puede permitirse el lujo de tener una vivienda vacía mientras haya familias en riesgo de desahucio. Y finalmente, quiero que sepáis una cosa. Hemos propuesto en el Congreso de los Diputados la reestructuración de la deuda de todas aquellas familias y trabajadores autónomos en riesgo de perder su vivienda o en riesgo de perder también su negocio. Esto es una recomendación que hace, fijaros, ¿no? Lo hace un organismo nada sospechoso de ser comunista. Lo hace el Fondo Monetario Internacional. Le dice al Gobierno de España que tiene que reestructurar la deuda de todas aquellas familias en riesgo de desahucio o autónomos también en riesgo de perder su negocio. Yo se lo propuse al Gobierno de España, me dijeron que no, pero es lo mismo que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho Alemania y que ha hecho también otro país como Islandia. Y eso es lo que nosotros haremos en cuanto lleguemos al Gobierno para aliviar la deuda de muchas familias que lo están pasando mal. Y finalmente, Miguel, yo creo que el Partido Socialista tiene que recuperar su espacio. Y su espacio es el de la socialdemocracia. Y eso tiene mucho que ver con una reflexión que os hago. Yo creo que si el PSOE ha fallado en algo de cara a la opinión pública, no es en la defensa de los derechos. No es tampoco en la defensa de las libertades. Mirad que Rajoy, que se da golpes de pecho y dice que defender la Constitución española es el primero que la ataca, porque es quien recorta con sus políticas los derechos y las libertades que están recogidas en nuestra Constitución. Pero nosotros, desde la izquierda, lo que tenemos que hacer, y yo de esto algo sé porque soy profesor de economía, es construir una alternativa económica desde la izquierda a la derecha. Y eso significa, como os he dicho antes, industria, educación y reforma fiscal. Y esas cosas, en cuanto lleguemos al Gobierno, os puedo asegurar que serán los compromisos que pondremos en marcha desde la Moncloa. Sí. A ver, vamos, primeiro alí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mar y aunque, bueno, en la prensa y en diversos medios de comunicación te he escuchado decir que, vamos, que no habría ninguna alianza postelectoral con el PP, al estilo de la señora Merkel y la SPD alemana, yo quisiera que aquí en esta asamblea, donde estamos todos, y no es que dude de tu palabra, por supuesto, en los medios, pero quisiera que nos reafirmaras que no se va a dar ese pacto electoral con el PP. Y, bueno, ya la segunda cosa es que, vamos, yo claro tengo un problema de discapacidad, entonces a lo mejor por eso estoy más sensibilizada con el tema, ¿no? Pero, bueno, lo importante que sería recuperar todas las políticas sociales que se han puesto en marcha en anteriores gobiernos socialistas y que en esta etapa negra del señor Rajoy se han perdido por completo. Gracias. Gracias a ti. Luego Lois. Hola, buenas tardes. Soy una persona sorda. Mi nombre es Iker Sertucha. Soy el presidente de la Federación de Personas Sordas de Galicia. Y, en primer lugar, quiero agradecer al partido por la invitación y poder estar aquí tan cerca y poder hacer preguntas en primera persona en favor del colectivo que represento, que son las personas sordas. Mi pregunta está
centrada porque, bueno, muchas veces en la sociedad se tiene muy presente un tipo de las barreras arquitectónicas, ¿no? Si esto es algo que está al orden del día y quizás no están tan presentes las barreras comunicativas que sufre el colectivo de personas sordas. Existe dentro del marco legal muchas leyes que favorecen la accesibilidad. Está la Ley de Comunicación Audiovisual, está la Ley 27/2007 y recientemente en el Parlamento gallego se ha aprobado la Ley de Accesibilidad, ¿no? Aquí en nuestra comunidad autónoma. Pero sí es verdad que la ley necesita, para que se pueda implementar y ejecutar, un reglamento de infracciones y sanciones y, de hecho, no se están cumpliendo en las empresas o en las instituciones. Entonces, necesitamos que haya y también incluso un presupuesto económico, una memoria económica que ayude a garantizar lo expresado en la ley. Entonces, desde cualquier administración, bien de carácter local, autonómico o central en este caso, sí quería trasladar el ruego de que esté muy presente un reglamento de infracciones o una memoria económica que ayude a ejecutar y a garantizar lo expresado en la ley. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Olga Patiño, soy coordinadora del Observatorio de Igualdad de la Agrupación Socialista Coruñesa. Hace un ratito, al empezar esta sesión, he quitado una foto a lo que hoy puede ser la cabecera de este acto, con el secretario federal, con el secretario nacional, con el secretario provincial y con nuestra secretaria y candidata socialista a las municipales. Si tenemos en cuenta que nuestra sociedad, tanto la española como la mundial, las mujeres representamos un 50%, también los socialistas no lo tenemos que hacer ver. Por otra parte, me interesa muchísimo que el compañero Pedro Sánchez me hable. No voy a hacer un relatorio de la situación actual, no voy a hacer un relatorio de todos los derechos que hemos ido perdiendo durante todos estos años. No lo voy a hacer. Todos y todas lo conocemos de sobra. Yo ahora le pregunto, ¿cuál es su compromiso con las mujeres, con la igualdad? ¿Y cuál es el compromiso del Partido Socialista para alcanzar una sociedad en equidad? Simplemente es eso. Muchas gracias. No sé si había alguien más por allí. Hola. Por allí. Hola, yo soy Juan, de un pueblo de la provincia de Pontevedra que se llama Caldas, y quería hablar de una realidad que pasa en nuestra provincia, y es que la Diputación Provincial se usa como una mafia. Se usa como una mafia haciendo tratos de favores y extorsionando. Haciendo tratos de favores a ciertas personas, a empresas y a concellos. Hay concellos de primera y hay concellos de segunda. Y aunque hay gestiones buenas como la de Lugo, el modelo es malo. El modelo territorial es malo y necesita una revisión, que en Galicia tiene que ir desde abajo, desde las aldeas, desde las parroquias, las comunidades de montes, hasta el país, hasta Galicia. Y yo quería saber su opinión sobre el modelo territorial y sobre la modificación que debemos hacer. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está? Hola. Buenas tardes, soy Óscar Valcuende, presidente de los Jóvenes Empresarios de La Coruña. Esta mañana nos presentaban en el informe GEM, que analiza un poco el emprendimiento en España, que una de las preocupaciones de los jóvenes empresarios era el acceso a la financiación. Y durante estos años, muchas veces venimos reivindicando algún incentivo fiscal específico. Veníamos defendiendo una tasa de 50 euros para los que empiezan a emprender, medida que sí se ha implantado en la ley de emprendedores, pero que no se ha implantado de manera como nosotros la pedíamos, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a esa ley. Me gustaría saber, en medidas, para los jóvenes sobre todo, que es a la gente que representamos, en qué estáis pensando. Me gustaría saber qué medidas para el fomento del emprendimiento tenéis, y me gustaría aportar algo, y es algo en lo que empezaremos a luchar los jóvenes empresarios dentro de poco, y es que todos los autónomos jóvenes que no lleguen al salario mínimo interprofesional tengan la exención del pago de la cuota de autónomos. Quizás es una medida un poco fuerte, pero creemos que puede ser interesante y lucharía contra el mercado negro. Muchas gracias. Gracias. ¿Una más? Sí, una más, ¿verdad? Bien, una más y
y luego hacemos un... Hola, buenas tardes, Pedro. Yo te conocí cuando te presentaste a La Coruña y aunque tengo que reconocer que en principio no eras así de... cada vez que te veo por la televisión, pues creo que siguiendo algunos consejos de algún compañero socialista de La Coruña, creo que acerté avalándote. Soy el portavoz de la inquietud de muchos trabajadores que tienen el siguiente problema. Resulta que las organizaciones sindicales en nuestro país parece ser que no son independientes porque son, en cierta medida, financiadas por el Estado. Muchas de las personas que no están ahora conmigo, pero sí que me han animado a hacerte esta pregunta, van a estar detrás de mis palabras. Recuerdo que en la sede de la agrupación socialista coruñesa mencionaste una frase así, tal como que tenemos un problema en las instituciones, un problema de democracia en las instituciones que tenemos que arreglar. Yo creo que también hay un problema en los centros de trabajo. ¿Qué se va a hacer si somos gobierno el día de mañana para controlar a aquellos trabajadores todos que ocultándose detrás de organizaciones sindicales o políticas se organizan para pisotear sistemáticamente los derechos de otros trabajadores que son independientes y que en un momento determinado pueden ser nuestro empujón definitivo para alcanzar el gobierno? Estoy hablando veladamente del acoso laboral, estoy hablando directamente, te voy a decir, de todas aquellas personas que detrás de unas siglas aparentemente de izquierdas o progresistas, todos los días, y soy consciente, porque soy consciente que esto se produce en muchos centros de trabajo, ven machacados sus derechos laborales porque hay 3, 4, 5, 6 personas que tras una bandera, no voy a decir siglas, les pisotean constantemente sus derechos. Vale, muy bien, muchas gracias. Ahora nos va a contestar Pedro y nos contesta José Ramón también alguna pregunta. Bueno, alguna cousa, o digo porque tamén Mar falará, pero a pregunta de Juan era obligada, que salire o quite rapidamente. Primeiro, para confirmar que efectivamente hai diferencias entre as diferentes diputacións, a de Lugo é boa. Millorable, como todo, é boa. No, o digo porque é verdad que o que apuntaba Pedro fai un momento é a realidade da encrucijada que temos que estar hoxe absolutamente centrados nela, que é o reparto de competencias. E o reparto de competencias o que significa é que hai asunción de responsabilidades. Isto é un pouco tamén como o proceso que está vindo o noso partido de primarias, donde hai dereitos, que é dereito a votar, pero tamén o que vota se responsabiliza do que vota. Por tanto, as competencias o que é a asignación dunha responsabilidade, para saber se algo falla ou se hai acerto, quen é o verdadeiramente responsable. Por iso é importante, máis alá de se é bon ou malo que haxa diputacións, que todos saipamos cales son as competencias da diputación, por tanto, podamos pedir explicacións, que é o que non está acontecendo en realidad. Ese avance de federalismo é, ni máis ni menos en puridade, que repartir as competencias e que todo ese proceso o rodee o proceso de solidaridade. Por tanto, é importante saber que existan concellos, que existan comunidades autónomas, que exista Estado, que exista a Unión Europea, tamén as diputacións, que, por suposto, teñen que modernizarse e adaptarse aos tempos en que vivimos, pero, sobre todo, que teñamos claro que é responsabilidade da Diputación de Pontevedra ou de Lugo, da Coruña ou de Ourense, e que non é a súa responsabilidade, por tanto, nese sentido, estáse comportando como unha administración pouco eficaz. Por iso, eu creo que cando abordamos a cuestión federal é unha cuestión tamén de reparto de competencias, de asignar responsabilidades, dereitos e deberes. Só unha cuestión sobre os pactos para ceder aos compañeiros a intervención. En Galicia o vimos fai uns meses. Feijóo de repente se preocupou polo problema da corrupción e quería un pacto solamente co Partido Socialista. E eu, que son unha persona proclive a chegar en pactos en favor da ciudadanía, e decía que esos acordos teñen que ser acordos que regeneren a sociedade, por tanto, no que non estén só uns partidos, sino que estén todos os partidos. E cando un presidente, como o presidente Feijóo da Xunta de todos os galegos, actuando como tal, ten que comparecer nun Parlamento, e detrás del facer un chamamento para que todo o país asuma ese tipo de loita contra a corrupción e pola transparencia. O que nos xugamos agora neste momento é unha administración que tamén ten que asumir
os seus defectos? Pois unha burocracia en moitos casos a veces ineficiente, donde hai que apostar pola transparencia, donde hai que loitar de forma decidida contra a corrupción, pero todo eso non servirá se non somos capaces de facelo entre todos, se non somos capaces de levar ese tipo de pactos acordos a un parlamento e donde os partidos mayoritarios e os que non o son tanto formen parte dese acordo. E cando miremos para atrás, pois vexamos que hai ciudadanos detrás, que a sociedade está detrás, non simplemente que se fai un pacto de salón nunha oficina entre dous partidos políticos. Por certo, moitas desas medidas que dicía o Partido Popular, curiosamente, nosotros ya planteáramos un mes antes no Parlamento e dixo que non. Por tanto, quero decir, con todo isto, que a cuestión territorial, que a cuestión da transparencia, que a cuestión dos pactos, ao margen de que, efectivamente, Partido Socialista e Partido Popular son auga e aceite, non excluye que os pactos se poden chegar en beneficio dos ciudadanos. Pero se a pregunta era esa famosa gran coalición, eu non a vexo, nin a vexo nun tempo máis ben corto. Por tanto, nós, agua e aceite e auga. Bueno, yo voy a hablar también porque si no, además, luego las compañeras del Observatorio de Igualdad me dicen una de 4 y además no habla. Tres cosas rápidas. Hablaba el compañero, hablaba Juan del tema de la administración local, de la reforma, ¿no? del difícil encaje al final de las diputaciones. Hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y que yo te voy a pedir, Pedro, que cuando seas presidente del Gobierno sea una de las 3 o 4 primeras leyes que derogues, que es esta endiablada reforma de la administración local que ha hecho el Partido Popular, que le ha quitado competencias a los ayuntamientos y que ha dicho cosas tan tremendas como que, por ejemplo, Iker, no podemos trabajar los ayuntamientos sobre eliminación de barreras porque no es nuestra competencia. Omar, o el compañero de Grumico, que lo estoy viendo allí, o la compañera de APEN, que está allí, que los ayuntamientos no podemos trabajar en temas de dependencia porque somos incompetentes. No hay nada. No hay ningún asunto que concierna a los ciudadanos de un municipio sobre el que ese ayuntamiento pueda ser declarado incompetente. Aquí está Pichurri, que es un alcalde desde hace mucho tiempo, o Julio Sacristán, y lo sabe. Pero además es que las políticas sociales, las que trabajan en el ámbito de la igualdad, por ejemplo, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de la discapacidad o la integración laboral, son políticas en las que los ayuntamientos tenemos que tener capacidad para trabajar. Y desde luego yo espero que en ese camino se haga. Y una cuestión que acaba de que suscitaba Óscar Valcuende, el presidente de los jóvenes empresarios, que a nosotros nos preocupa mucho porque lo estamos viendo cuando vamos por ahí por los barrios y hablamos con gente que se ha convertido, Óscar, tú lo sabes bien porque nos alertabas, en eso que llaman emprendedor, que no viene a ser otra cosa a veces que te echan del trabajo, que coges lo que te queda de paro y abres un negocio o montas una pequeña empresa. Y que si no lo protegemos, Pedro, si desde los ayuntamientos y desde los gobiernos autónomos y desde el Gobierno de España no abrimos líneas de financiación, dentro de un par de años nos va a explotar esa burbuja del emprendimiento de la que están alertando precisamente asociaciones como esta de jóvenes empresarios. Y por último, 2 palabras sobre el tema de la dependencia que suscitaba Mar. Yo creo que hay que recuperar la ley de dependencia, una de las herencias más hermosas que dejó, eso sí que era una herencia del Partido Socialista, pero además, creo otra cosa, como bien decía Iker, el papel puede con todo y la ley puede con todo. Además de papeles y de normas, necesitamos inversiones, necesitamos reglamentos y necesitamos compromiso político. Y desde luego, en las 3 administraciones, en los 3 responsables políticos que hay aquí, vais a tener el compromiso político de que la dependencia vuelva a ser una realidad en nuestro país. Sí. Yo quería empezar por donde ha terminado Mar, porque ahora que nos dicen que no concretamos la reforma constitucional, sabéis que en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad propusimos modificar el artículo 49 de la Constitución, que califica de manera hiriente a las personas con discapacidad de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales. Y la principal demanda que tienen las personas con discapacidad de modificación en la Constitución española fue precisamente esa: modificar el artículo 49 para llamarlos como ellos quieren llamarse, que son personas con discapacidad, o personas con otro tipo de capacidades distintas a las que podamos tener otros que estamos aquí. Y lo de la alianza y la gran coalición.
Suspiro. No, pero vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Os acordáis de la oposición que hizo Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero? Pero si Mariano Rajoy llamó al presidente Zapatero de todo, si dijo que había traicionado la memoria de las víctimas del terrorismo. Por tanto, no es lo mismo aquel que construye un estado del bienestar de aquel que lo destruye. Hay que recordar, ahora que se habla, por ejemplo, me preguntaba la compañera del partido del Observatorio de la Igualdad, sobre la contrarreforma de la ley del aborto, o el recurso que presentó el Partido Popular cuando estaba en la oposición en el Tribunal Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Es de verdad lo mismo el Partido Popular al Partido Socialista? Pues claro que no. Si cuando han estado en la oposición han sido duros, muy duros, desleales, incluso también crueles con sus expresiones y sus palabras a la acción de gobierno del Partido Socialista. Por tanto, para que quede claro, si votamos no a Juncker en Bruselas, ¿cómo vamos a votar a favor de Rajoy aquí en España? Bueno, respecto a la igualdad que comentaba antes Olga, haceros una reflexión, porque al final todas las modificaciones que ha hecho este gobierno en contra de la clase media, la reforma fiscal, la reforma laboral o la reforma del sistema público de pensiones, si ha habido un colectivo al que han hecho polvo, ha sido precisamente al 50% de la población, que sois las mujeres. La reforma de pensiones, claramente. La reforma laboral, mucho más. El otro día denunciábamos lo siguiente, que como consecuencia de esta reforma laboral, a la semana se hacen 10 millones de horas extraordinarias de manera ilegal, que no se cobran. 10 millones de horas a la semana en España tras esta reforma laboral. Y luego la inspección no persigue laboral, precisamente no persigue a los empresarios que utilizan esta fórmula de manera fraudulenta, persiguen al trabajador. Por eso, yo quiero deciros que vamos a derogar la reforma laboral, que vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, que vamos a aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que desde luego, si hay un partido que defiende los derechos de las mujeres, ese es el Partido Socialista. Bueno, Juan ha hecho el comentario sobre las diputaciones, las administraciones locales, lo ha dicho tanto José Ramón como Mar, y yo tampoco pretendo decir mucho más de ello. Óscar hablaba sobre algo importante, y es el acceso a la financiación. Yo creo que ahí pues hay que decirle a los bancos nacionalizados que den crédito, hay también que decir o abrir nuevas vías de financiación a los jóvenes empresarios, que no pasen por los bancos. Ahora mismo prácticamente el 80 al 85% de los créditos que se dan en nuestro país pasan por los bancos. A mí me preocupa y mucho la concentración de poder en el sector financiero, porque se está generando una nueva forma de exclusión, que es la exclusión financiera, de familias y de autónomos que no pueden llegar o no pueden acceder a esa financiación, y ahí tendremos que buscar fórmulas de intervención pública, como la que antes comentaba un compañero. Pero quería detenerme en los autónomos, porque tenemos que abrir un debate que en efecto, digamos, mejore las posibilidades o las capacidades para pagar la cotización a la seguridad social de los autónomos, que como sabéis es muy cara, es muy elevada, se paga mucho al mes como autónomo. No se sabe exactamente cuánto vas a cobrar como autónomo mensualmente, y por lo cual es muy difícil el poder garantizarte un pago regular de esa cotización a la seguridad social. Y a mí me preocupa también otro asunto que se me ha planteado por parte de mucha gente en asambleas abiertas, y es qué pasa con todos aquellos autónomos económicamente dependientes, porque esto está ocurriendo también. Hay empresas que expulsan a sus trabajadores y les dicen: no, yo a partir de ahora te voy a contratar pero como autónomo. Tú te pagas la seguridad social y yo te contrato pero como autónomo, como trabajador por cuenta propia, ¿no? Bueno, eso tenemos que ponerle coto y tenemos que resolverlo, porque es otra forma más de precarizar las relaciones laborales y de perder derechos laborales por parte, sobre todo, de los jóvenes y de la gente de 40 años, ¿no? Y respecto a los sindicatos, yo, bueno,
no puedo compartir, no he vivido esto que comentaba el compañero. Te agradezco el aval, no me has dicho el voto, eso significa que el voto no te convencí tanto. Pero me alegro que estés en ello. No, lo que te iba a decir es que creo que una de las cosas que tenemos que poner en marcha en nuestro país es una ley de participación sindical, que clarifique cuáles son las vías de financiación de los sindicatos, que se sepa exactamente cuáles son los ámbitos de decisión de los agentes sociales, de los sindicatos y de los empresarios, y también que clarifique la financiación para que podamos liberar muchos de los recursos de formación y dedicarlos a lo que de verdad están, digamos, o existen, y es para formar a muchos desempleados que ahora mismo lo necesitan. Vamos a hacer 3 más, porque llevamos justitos de tiempo. Hacemos 3 más, Pedro, y ya... ¿Tú crees? Yo digo por el tiempo. Quedamos un poco justos ya. Lois. Hola, buenas tardes. Soy Lois Rodríguez, militante de base de la Agrupación Socialista de Coruña. Hablando con la gente y escuchando lo que se está comentando ahora en la Asamblea, me doy cuenta de que en nuestro país es necesario abordar una reforma constitucional en muchos aspectos. Y lo que quería pedirte es que nuestro partido enfrentase este problema de la reforma constitucional, evitando en lo posible que se entre en una dinámica de parcheo, de reformar este o aquel artículo, porque entonces no vamos a terminar nunca y seguramente el resultado va a ser pésimo. Y por tanto yo solicitaría de nuestro partido que constituyese cuanto antes una comisión de trabajo para presentar un proyecto de reforma constitucional, iniciar un proceso constituyente, solicitarlo y proponer una reforma global. Cuando digo global no digo modificar, cambiar toda la Constitución, digo cambiar globalmente todos aquellos aspectos que entendamos que deben ser cambiados para adaptar nuestra Constitución a la situación que el país y la Unión Europea requieren. Y nada más. Gracias. ¿Alguien más? Claro, lo que pasa es que el micrófono... Están ellos ahí. Hola, buenas tardes, Pedro. Mi nombre es Ana, soy representante de la plataforma de migrantes retornados gallegos unidos. Sé que estuviste con ellos en Madrid el día 10, cuando se manifestaron, y me piden que repita de nuevo aquí sus peticiones. Tú hablas de una reforma fiscal y pedimos que se retire la ley 35/2006, que nos lleva a, si tenemos 2 pagadores o más y superamos los 11.200 euros, a todas las personas trabajadoras con ingresos minoritarios nos lleva a pagar Hacienda y obligados a hacer la declaración de la renta. Sobre todo a los emigrantes retornados, que se ven obligados a tener más de 2 pagadores, aunque alguno de esos pagadores del extranjero no supera a lo mejor los 100 euros. También piden con urgencia una modificación del programa Padre, que actualmente hace que nuestras pensiones del extranjero no entren como pensiones, sino como otro tipo de rentas y tributen en España más del doble que los pensionistas españoles, ¿no? Y también me piden que mientras la Comunidad Europea no homologue los grados de incapacidades, en España se mantengan los que son concedidos en los países de procedencia. Muchos de ellos conceden una incapacidad que les hace exentos de tributar y cuando llegan aquí se les rebaja hasta un 60% y se ven obligados a hacer declaraciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Aquí. Sí, ponte de pie mejor y luego allí. Hola, buenas tardes. Soy Augusto Rey, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cambre, un ayuntamiento aquí del entorno de La Coruña de 24.000 habitantes. Y lo que quiero es denunciar una situación que se ha producido en nuestro municipio en los últimos meses y que creo que puede servir de ejemplo a lo que le puede ocurrir a otros ayuntamientos de España y también, por tanto, de Galicia.
El Gobierno del Partido Popular se ha despachado de la noche a la mañana con una revisión de los valores catastrales con un incremento medio del 91%, que ha producido que muchas familias hayan visto perjudicada su carga tributaria en el sentido de tener que atender a un impuesto de bienes inmuebles incrementado en el mismo porcentaje que se ha puesto en marcha esta revisión de valores catastrales, este 91%, y también lo que afecta a los vecinos en cuanto el incremento del valor catastral en el impuesto sobre la renta de personas físicas, acceso a prestaciones de la ley de dependencia o incluso acceso a becas. Es un tema que lo que esconde es un trasfondo que sí tenemos conocimiento de una circular que ha salido del Ministerio de Economía, del inquilito ministro Montoro, en el sentido de que las administraciones locales, los ayuntamientos, tenemos que buscar unas mayores cuotas de autofinanciación. Esto es, buscar que los vecinos paguen más impuestos y, por tanto, que haya menos transferencias del Estado, como venía habiendo hasta ahora. Es un tema que, en principio, lo hemos planteado en el Pleno Municipal. Ahora, por parte del compañero y senador Javier Losada y de la compañera diputada Paloma Rodríguez, está en el Congreso de los Diputados, y quiero pedir, por favor, que tenga el tratamiento y el seguimiento que esta situación de grave discriminación que estamos sufriendo los vecinos de Cambre se merece. Muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Enma, soy productora de cine, formo parte de la Junta Directiva de la Academia del Audiovisual Gallego y la pregunta va por... Te la hago yo y te la hace un poco la Academia. Antes de hacerte las preguntas quería hacer una pequeña introducción. No lo decimos nosotros, sino que lo dice el Instituto Nacional de Estadística. En España más de 100.000 personas se dedican trabajan en el cine o en la televisión en España. Es un trabajo, además, de calidad, donde la mayoría de la gente que trabaja es gente joven y la mayoría con estudios universitarios. Esto también lo dice el Instituto Nacional de Estadística, no lo digo yo. Y, en cambio, somos un sector que solo hemos tenido un ministro, una ministra, Pilar Miró, que realmente ha hecho política audiovisual. El resto de los ministros de Cultura que había en España, ya sean del Partido Socialista o ya sean del Partido Popular, han ido a salto de mata y han sido los últimos dentro de ese Consejo de Ministros. El que no hablaba o el que no se le daba espacio. Mi pregunta es, ¿tienes algún asesor ya de política audiovisual? ¿Tienes gente? No porque yo quiera ser, ¿eh? ¿Tienes en tu equipo gente especializada en el sector del cine? ¿Qué intención tienes con el Ministerio de Cultura? ¿Va a ser el patito feo de tu gobierno o va a tener el peso que se merece un ministerio como el de Cultura si es que queremos ser una potencia cultural y no una colonia cultural? Gracias. Buenas tardes. Me llamo... ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Me llamo Javier Mato, soy simpatizante y es de justicia la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuándo se va a actualizar la justicia? Hay un río de empleos para actualizar la justicia. Están 160.000 abogados sin trabajo. Pues démosles trabajo y actualicemos esto. Yo estoy rabioso por pagar a un juez y que me resuelva los casos que tengo pendientes, que en algún caso va por 5 años. Y la segunda cuestión, muy breve, es que se ha incluido en el PIB el valor supuesto de la prostitución, pues al estilo holandés. ¿Por qué no lo legalizamos y hay un río de dinero esperando para otras cuestiones que hacen falta? Nada más, gracias. Una más. Mi nombre es Santiago, soy de la Agrupación Socialista Coruñesa y yo quería preguntarte sobre el primer problema que tiene este país, que es el paro. Yo soy un parado de larga duración, un discapacitado. Un tema que me duele mucho. Yo tengo un sobrino en Londres
altamente cualificado, es un investigador, es un biólogo, y se ha tenido que marchar de este país porque este país, dirigido por el señor Rajoy, no le preocupan los investigadores, no le preocupa la ciencia. También me duele mucho, como discapacitado, porque yo pertenezco a una asociación de discapacitados que se llama Grumico, aquí en Coruña, y veo cómo el señor Feijóo y compañía nos está rebajando el porcentaje de minusvalía. La ley de dependencia ya se la ha cargado aquí en Galicia, totalmente. Tengo compañeros parapléjicos que tenían un 88% porque tenían mucha dificultad y ya tienen un 65%, y si este señor sigue así, pues ya no sé a dónde vamos a llegar. Y bueno, si me lo permites, quería regalarte este libro que es La doctrina socialista, traducido por Pablo Iglesias Pose, en edición Facchini. Gracias. De inmigración ya hizo una compañera la pregunta sobre Sí. era de una asociación. Bueno, como el tiempo es oro y él va a terminar, yo termino diciendo tres cosas de las intervenciones que ha habido. Primero, pidiéndole a algunos compañeros del movimiento vecinal, que estoy viendo por ahí a Moncho, que hace un rato que lleva levantado, que no ha podido hacer la pregunta, y a Emilio, que es un trabajador de la sanidad pública. Hablamos y hablaremos y volveremos a traer al compañero Pedro Sánchez a hablar de sanidad y de educación, Jesús, que trabaja en las APAs. Claro que sí, claro que sí. Y agradeceros a todos la presencia. Estoy viendo, a la compañera decía, vamos a hablar de inmigración. Os quiero dar las gracias a Cristina, a Pachi, que estás trabajando muy bien en el Agra del Orzán, y seguiremos trabajando así de bien con toda la gente inmigrante, porque antes de llegar estos inmigrantes, personas como mi madre y mi padre, Pedro, fueron emigrantes, ¿verdad, Ana? O como tú. Así que vamos a trabajar y vamos a convertir esta ciudad y este país de nuevo en un país de acogida. Os quiero dar las gracias a todos y deciros una cosa. Cuando vamos al cine solo vemos a Luis Tosar, pero detrás de Luis Tosar y de la celda 211 hay una señora que se llama Emma Lustres y muchos otros que ponen el dinero para que se hagan esas películas, y que has puesto, además, y has traído a rodar muchas películas a la ciudad. Os quiero dar las gracias, Emma, a ti y a todas las personas que formáis parte del audiovisual, por haber puesto a esta ciudad en el mapa, por haber colaborado con nosotros para presentar, sabes, Pedro, tenemos aquí una pequeña propuesta de un plan audiovisual que creemos es muy interesante para reactivar también la economía de la ciudad, y sobre todo porque lucháis, Emma, contra viento y marea. Muchas gracias a todos y gracias infinitas, Pedro Sánchez, por estar aquí. Bueno, tamén telegráficamente sobre dúas cuestións que se plantearon. Unha que planteou Lois en relación ca reforma constitucional, e será que as cousas que, a pesar de que o Partido Popular e o Partido Socialista seamos auga e aceite, son cousas que temos que falar tamén co Partido Popular. A reforma constitucional requiere un quórum reforzado e, por tanto, solos non o podemos sacar. Esa reforma constitucional, o decía Pedro, non o decía eu, a cuestión territorial é importante, pero non é o único importante desa reforma, sino que temos que saber, todos seguimos creendo no estado de bienestar, creemos nunha fiscalidade progresiva, como nos vemos no futuro no noso reparto territorial. En definitiva, hai moitas cousas que como ciudadanía tenemos que renovar este contrato social que é a Constitución. Que sociedade queremos para os próximos 30 anos? E en relación con Ana, moi brevemente, o máis tráxico de toda a situación dos emigrantes retornados é que xustamente coincide esa voracidade fiscal do Partido Popular, coincide xustamente e iniciouse xustamente unha vez que rematou a amnistía fiscal para quenes sí eran defraudadores e se lles perdonaron as súas débedas fiscales. E esa voracidade, non estou dicindo que a xente que teña que pagar non pague, pero esa voracidade de intereses, de multas, cando a propia administración en moitos casos generou errores nos propios emigrantes, é verdadeiramente noxenta. Bueno, eu me despido tamén en breve, porque ten que cerrar como non debe ser de outra maneira Pedro. Eu tamén vou estar a disposición se alguén me quere chamar.
Lo digo. Hai que poñer... No, estou moi orgulloso de estar con Pedro, non? Pero, bueno, hai que poñerse un pouco en valor tamén. En todo caso, que tamén en relación co propio movimento veciñal, que é absolutamente fundamental, porque ao final unha cidade é o compromiso de todos, non solamente dos dirixentes e de quenes ejercitan o seu voto nunhas eleccións municipales. Creo que hai experiencias da Diputación Provincial de Lugo, como son os orzamentos participativos, que son moi interesantes, moi interesantes. Gracias. Muchas gracias, José Ramón, y muchas gracias, Mar. Y muchas gracias a todos y a todas vosotros y vosotras por las ideas y por vuestra participación. Yo soy consciente de que hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero, pero bueno, me comprometo a regresar y a responderlas todas con más tiempo, ¿no? Respecto a lo que decía Lois de la reforma constitucional, mirad, yo quiero deciros una cosa. Cuando nosotros le planteamos a Rajoy la reforma constitucional y él dice que no, la pregunta que habría que hacerle al presidente Rajoy es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Porque la alternativa es seguir como estamos, no reconocer que existen problemas que tienen que ser resueltos en la Constitución, que hay que dar una oportunidad a que España se renueve y a que generaciones de jóvenes que no pudieron votar, que no pudimos votar la Constitución, podamos hacer la nuestra. Yo creo que ese reto merece la pena. Claro, la reforma constitucional, entended una cosa, no es un fin en sí mismo. La reforma constitucional es un camino, es un instrumento para recomponer muchos de los consensos que ahora mismo están rotos socialmente. Está roto el consenso entre la ciudadanía y sus instituciones porque desconfían los ciudadanos de sus instituciones y de la política. Está roto también el consenso respecto a los derechos sociales porque ahora mismo muchos de los derechos que están inscritos en la Constitución la política no los garantiza. Y, por ejemplo, podríamos entrar a hablar del derecho a la vivienda digna y, en consecuencia, de los desahucios que se están produciendo en nuestro país. Y también el que una España autonómica, después de 36 años, pues hay disfunciones que tienen que ser corregidas. Es que de esto estamos hablando los socialistas. Estamos hablando de una reforma para todos. No estamos hablando de una reforma puntual, concreta, sobre un aspecto determinado. Y luego, los más veteranos del lugar, seguro que estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Si a Adolfo Suárez le hubiesen exigido el que presentase una reforma constitucional con todo el articulado ya redactado, estoy convencido de que no estaríamos hablando de un éxito en la transición política. Porque al final, la Constitución, que no es más que un pacto de convivencia entre distintas, digamos, ideologías, personas que podemos creer una cosa y defender otra también, al final de lo que estamos hablando es no de programas de máximos, sino de consenso, de acuerdos de convivencia, de concordia, que son ahora mismo los que tenemos que recomponer, ¿no? Así que la pregunta que hay que plantearle siempre a Rajoy es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Si no es la reforma constitucional. Yo entiendo que a Rajoy, pues estas cosas le cueste entenderlas, ¿no? Bueno, a Ana y luego al compañero de Cambre, pues decirles que más o menos ya han sido respondidas las preguntas. Lo del IBI me lo apunto. Emma, yo te diré, bueno, yo tengo familia que se dedica a la cultura. Mi hermano es músico y desde luego creo que la cultura no tiene que ser no solamente una María dentro de un gobierno, sino que la política cultural tiene que ser algo transversal, ¿no? Que impregne, digamos, todas las áreas, todos los departamentos de un gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, el peor golpe que le ha dado la cultura a este gobierno, ¿sabéis cuál es? No ha sido la retirada de subvenciones o los recortes o los ajustes, que también ha sido la subida del IVA al 21%. Yo me he reunido con actores, me he reunido con la industria cultural y lo que me han dicho es que precisamente ese 21% es lo que les ha hecho polvo. Y aparte no tiene ninguna justificación si miras lo que ocurre en otros países, porque el IVA cultural, por ejemplo, en Francia, creo recordar, Emma, que está por debajo del 5, o si no es el 0. En Holanda igual, en Noruega igual, en España el 21. Es decir, hay una persecución de este gobierno a la industria cultural. Y eso lo hace porque sabe que la industria cultural es una industria incómoda. Pero no contra el PP, sino contra todo, digamos, todo gobierno. ¿Por qué? Porque al final esa es la esencia de la cultura, ¿no? Así que quiero que sepas que nosotros vamos a apostar y mucho por la cultura, no solamente como política sectorial, sino como política transversal, que yo creo que es lo que le falta o le ha faltado durante todos estos años de democracia, ¿no? Javier,
Bueno, hablabas de la justicia, yo lo coincido contigo. Y Santiago hablaba del paro de larga duración y luego de los investigadores, que uniré con algo que ha comentado de pasada el compañero sobre la educación, ¿no? Mirad, respecto al paro de larga duración, quiero que sepáis lo siguiente. El Partido Socialista hace 4 semanas presentamos lo que hemos llamado un plan de empleo para todos aquellos desempleados de más de 45 años. Pues se habla mucho del desempleo juvenil, con razón. Hay que combatir el desempleo juvenil, hay que dar oportunidades a los jóvenes desempleados, pero sobre todo también a la gente de 40 años o de 45 años que están desempleados. Y la idea es la siguiente. La idea es destinar 1.300, 1.400 millones de euros a crear en torno a 200, 250.000 puestos de trabajo durante 6-7 meses para que muchos desempleados mayores de 45 años tengan la oportunidad de poder trabajar en una administración durante ese tiempo, la administración local, autonómica o la administración general, y de esa manera dedicar de las 40 horas semanales pues el 80% al desempeño de su tarea profesional y el otro 20% a recualificarse, a formarse en un sector que le pueda dar empleo después de que termine ese plazo de 6 meses al que está destinado este plan de empleo para los mayores de 45 años. ¿Por qué os digo esto? Porque al igual que los socialistas creemos que no se puede permitir que haya una generación perdida, es decir, lo que comentaba antes Santiago de su familiar, es decir, gente joven que está hoy desempleada o que se va fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, esa es la generación perdida. Tampoco nos podemos permitir que haya una generación olvidada en nuestro país. Y esa es la generación de más de 45 años. Yo recuerdo que, y hacía alusión Mar a la visita que hice aquí hace 10 meses o 11 meses a la agrupación y que tuvimos una reunión también con empresarios, también tuvimos un café. Tuvimos un café porque Mar hace una cosa, se reúne, no sé si una vez a la semana, se reúne con distintas mujeres y habla pues de distintos temas. Y yo recuerdo que había una mujer de unos 42 años, no recuerdo cómo se llamaba, ahora no recuerdo su nombre, pero ella me decía, venía con su bebé que había tenido hace 4 o 5 meses, ¿no? Entonces. Y ella era una mujer de 42 años, licenciada en marketing, con un máster y con inglés y con francés. Llevaba 3 años desempleada. Había echado no sé cuántos miles de currículums y nadie le había respondido y le había planteado una entrevista laboral. Me decía, mira Pedro, yo ya, si le quiero no solamente darme futuro a mí mismo, sino también futuro a mi bebé que acaba de nacer, yo me tengo que salir fuera de España. Me tengo que ir fuera de España porque dentro de España no encuentro ninguna oportunidad laboral. Había intentado trabajar de todo, desde un puesto de trabajo homologable a su formación académica, que era mucha, pero hasta incluso también como dependienta en cualquier tienda de Coruña. Bueno, pues nosotros también, a esa gente de 40, y yo tengo 42 años, y me siento muy identificado con ella porque tengo amigos también que están sufriendo eso, tenemos que darles una oportunidad, porque es dar una oportunidad también al presente y al futuro de nuestro país. Así que, compañeros y compañeras, amigos y amigas, a los que no seáis militantes del Partido Socialista, de corazón os agradecemos que os hayáis acercado a esta asamblea. Y a los que sois compañeros del Partido Socialista, os voy a recordar una cosa que dijo Alfonso Guerra en el 40 aniversario de Suresnes, que sabéis que lo celebramos a principios de octubre. Dijo, en nombre de la justicia social, soy socialista. En nombre de la igualdad, soy socialista. En nombre de la libertad, soy socialista. Ese es nuestro legado, compañeros y compañeras. Defendámoslo con orgullo. Muchísimas gracias.